Amados hermanos y amigos, que Dios les bendiga grandemente. Es un placer, un gozo para mí poder estar aquí y compartiendo contigo la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por eso. Me gustaría empezar con algo divertido. Como se acercaba la Navidad, un niñito oraba mientras estaba cerca de sus padres, pero su abuelita se encontraba en el piso de abajo. Él oraba así: Señor, oro por un auto con control remoto, por un tren y una bicicleta nueva. Y se le acercó la mamá y le dijo: Hijo, no tienes que gritar, porque Dios no es sordo. Lo sé, contestó el niño, pero abuelita sí lo es. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos enseguida a pasar en nuestra lectura de la palabra de nuestro Señor. Lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 2, empezando desde el versículo 1, llegando al verso 10, perdón. Leemos así en el nombre del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los que anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, andando según nuestros deseos carnales, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia y por el gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya, gloria a Dios. Me gustaría hacer un pequeño resumen por ahí con el libro de Efesios, según súper cortito. Generalmente en la época del Bajo Imperio Romano no era muy común que escribieran cartas y cuando se encontraban en prisión, entonces se encontraban abandonados. Se daban la espalda a estas personas en la prisión. Y también para la mayoría de las personas la prisión era un lugar de desesperación, era un lugar sin esperanza. Pero para Pablo no era así. Para Pablo y los creyentes encontraron que era un honor estar en prisión por seguir a Cristo. Y cuando Pablo escribió esta carta, entonces se estaba reuniendo con otros grupos de creyentes en Jesús que no eran judíos, esos creyentes, y en muchos lugares en toda Asia, lugares que ahora ya se llaman Turquía. Y uno de esos grupos era la iglesia Éfeso. Es posible que no haya sido la única iglesia que recibió esa carta, la carta de Efesios. La carta no trata sobre problemas específicos de una sola iglesia. Es posible que todas las iglesias que estaban en la zona, entonces probablemente hayan podido recibir esa carta también. Por lo que tal vez
haya sido enviada a varias de esas iglesias. Bueno, Pablo escribe para dar la bienvenida y apoyar a los creyentes que no eran judíos. Les hace saber que la familia de Dios es para todas las personas, sean judíos o no. Sí, Dios ama a todos, porque su plan es rescatar a todos nosotros del poder de la esclavitud del pecado, a través de su preciosa sangre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también muestra que el plan de Dios está dirigido a familias e individuos. Todos los creyentes son parte de la familia de Dios porque pertenecen a Jesús en su propia familia. Jesús es el Señor. Él reemplaza el poderoso Padre, esposo y amo. Dios prepara a todos los creyentes para la batalla de la vida. Los creyentes deben usar sus dones para servir a los demás. Deben continuar fortaleciéndose en la fe. Deben seguir el ejemplo de Jesucristo, quien nos ha mostrado el amor de Dios y la forma en la que nosotros debemos vivir. Amén. Amén. Me gustaría decirle en este momento de que generalmente nosotros vamos a enfrentar situaciones, momentos en la vida. Vamos a encontrar con situaciones que seguramente vamos a pensar de que a lo mejor quizás Dios está en silencio o algo parecido. Vamos a tener que andar en lugares parecidos a valle de sombra y de muerte, tal como lo dice el salmista. Pero una cosa es que vamos a pasar por momentos difíciles, y la otra cosa es que nunca estaremos solos, porque así lo dice también en el mismo versículo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya, gloria a Dios. Quiero decirle en este momento, queridos hermanos, que nosotros nos enfoquemos en quién, no en cómo. ¿Qué quiero decir con eso? Me refiero a que generalmente nosotros, cuando estemos en momentos complicados o momentos difíciles, estamos viendo cómo vamos a salir, estamos tratando de hacer planes, estamos viendo las posibilidades para poder cambiar las situaciones, o abrir una puerta, o abrir un panorama para poder cambiar las situaciones. Pero generalmente no siempre las cosas están en nuestras manos. Y por tanto buscar cambiar las situaciones, o por tanto buscar una solución, y terminamos hundiéndonos en una búsqueda de soluciones, en una búsqueda de panoramas, y al final olvidamos de nuestro verdadero objetivo, nuestro verdadero propósito. Vengo a decirles en este momento que vamos a enfocarnos en quién es nuestro Señor y en quiénes somos nosotros. No cómo vamos a salir de los problemas, no cómo van a solucionar los problemas. Porque generalmente siempre vamos a encontrar con situaciones que salen de nuestra mano, que no está a nuestro alcance. Y vamos a pasar toda la vida resolviéndolo si nosotros enfocamos en eso. Pero vamos a dejar a Dios que Él vea cómo va a solucionar el problema, cómo Él nos va a sacar de los momentos difíciles de los cuales estamos pasando. Y sobre todo últimamente en el tiempo de pandemia, las cosas han sido difíciles, hay familias que han sido afectadas y la verdad hay familias que están desesperadas porque no saben cómo van a pasar las cosas y qué van a pasar más adelante. Pero ¿saben qué? Vamos a dejar a Dios de cómo van a suceder las cosas.
de cómo nos van a sacar de los problemas de los cuales estamos pasando, de las deudas, del reporte médico. Vamos a centrarnos en que nuestro Dios sigue estando en el trono, y lo que estamos pasando o los momentos difíciles de los cuales nos encontramos no es una sorpresa para Él. Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Entonces vamos a enfocarnos en vivir la vida que Dios quiere que vivamos, sin preocupación. Alguien puede decir, pero Jan, ¿cómo que me estás diciendo estas cosas? Ese problema que lo llevo conmigo tanto tiempo. Sí, lo sé. A lo mejor eso es cierto, pero lo otro cierto es que no vamos a preocupar en cómo vamos a solucionar los problemas, porque no están a nuestro alcance. Dios quiere que nosotros no nos preocupemos de cómo vamos a salir, de cómo vamos a salir de esta enfermedad, de cómo nosotros vamos a pagar las deudas, de cómo vamos a dejar esta adicción. Déjale eso a Dios. Vamos a seguir confiando en nuestro Señor, porque muchas cosas no están a nuestro alcance. Cuando Dios le prometió a José de que él iba a gobernar incluso sobre sus hermanos, ellos eran mayores, tenían estudios, eran profesionales. Obviamente que ellos empezaron a pensar mal de él. Lo maltrataron, lo vendieron como esclavo. Él ni siquiera quejaba. Él podía en algún momento dijo, pero Dios, ¿qué está pasando? Me dijiste que yo iba a gobernar, pero mira dónde estoy. Ahora soy como esclavo. No, él entendió ese concepto. Él entendió de que no tenía que enfocar de que cómo iba a suceder el plan de Dios en su vida. Lo que él hizo, confiar en Dios. Él sabía quién era. Era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Todopoderoso, el Dios de todo el universo. Entonces él sabía de que esa promesa que Dios le había hecho, tarde o temprano iba a llegar en su vida. Entonces él se enfocó en quién y no en cómo. Y es lo que nosotros debemos hacer hoy en día. Y después de todo lo que él había pasado, él podía decidir no seguir adelante. Él, mientras estaba en prisión, ayudó a uno de los prisioneros. Él podía decir, ¿para qué voy a ayudarlo si incluso me está maltratando? No. Él seguía fiel con Dios, porque él entendió ese concepto. Él sabía quién era y quién era su Dios, porque era el Dios Todopoderoso, el Dios fiel y justo. Y él entendía el concepto de que era necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la paciencia. Así lo dice en Hebreos capítulo 10, versículo 36. Es necesario la paciencia. Debemos ser pacientes, debemos seguir siendo pacientes en la espera de nuestro Señor. Y Él se encarga de eliminar la adicción, de eliminar esos problemas que tenemos, que no sabemos qué hacer. Él tomará el control de eliminar la enfermedad que tenemos. Ahora lo que a nosotros nos corresponde es pensar en quién y no en cómo. Los 3 jóvenes hebreos, cuando ellos no decidieron adorar a la estatua del rey Nabucodonosor, ellos no sabían ellos no se preocupaban de cómo Dios los iba a salvar, porque ellos saben de que Dios tiene un plan para su vida. Ellos entendieron ese concepto. Ellos podían decir, pero ¿cómo vamos a salvar de este horno? Incluso subieron 7 veces el horno. ¡Wow! Pero ellos entendieron ese concepto.
Y no solamente dijeron que nuestro Dios nos va a salvar, sino que dijeron otra cosa. E incluso si nuestro Dios no nos salve, no vamos a adorar tu estatua. ¡Wow! Me imagino que el rey se puso más furioso. Pero al fin de cuentas, Dios estuvo con ellos, los hizo a prueba de fuego. Aleluya, gloria a Dios. Hay momentos en nuestra vida, Dios nos va a poner a prueba de fuego, nos va a hacer a prueba de fuego. Pero hay otros momentos en nuestra vida, nos va a escapar del fuego. Aleluya, gloria a Dios. Lo hizo con Daniel también, cuando lo echaron al foso de los leones. Dios puso freno en la boca de los leones para que no le hicieron daño. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el Dios todopoderoso que tenemos. No debemos preocupar en cómo van a ser las cosas, en cómo van a suceder las cosas, porque eso es el trabajo de Dios. Ese es el trabajo del Señor. Nosotros, lo nuestro es seguir confiado en Él y saber de que Él es Dios todopoderoso. Somos hechura suya, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Yo les animo, queridos hermanos, yo les animo, mis amigos, que puedan tener confianza en ese Señor. De no preocupen por cómo mañana vamos a ver el día, de cómo va a venir la próxima semana, de que qué pasará si en tanto tiempo no tengo trabajo o no tengo recursos. No, mañana traerá su propio afán. Este es el día que hizo Jehová. Vamos a alegrarnos, vamos a gozarnos, vamos a levantar en victoria, vamos a glorificar el nombre del Señor. Cuando Dios quiera hacer camino con nosotros, Él no va a necesitar de ayuda de nadie. Dios, cuando quería luz, no usaba algún otro medio. Él solamente habla y haya luz. Estuve escuchando un testimonio de un hermano que había ido al hospital porque tenía un problema. Él no podía hablar, pues los médicos le diagnosticaron de que nunca llegaría a hablar. Y si lograría hablar algún día, solamente podría emitir puros sonidos solamente, pero no como hablar como un ser normal. Pues ese hombre no perdió la fe en Dios. Y tiempo después, él empezó a hablar y los médicos dijeron, ¿pero qué pasó? Eso no lo entiendo. Cuando Dios está trabajando con nosotros, no va a ver si las cuerdas vocales funcionan. No va a ver de que si tus problemas pueden ser resueltos. Cuando Dios está haciendo camino con nosotros, no va a pasar con tu jefe para ayudarte. O a lo mejor puede ser así, pero Dios con solamente hablar, con solamente decir una palabra y las cosas van a suceder. Aleluya. Ese es el Dios todopoderoso que tenemos. Ese es el Dios de la gloria que servimos. Ese es el Dios al que servimos nosotros. Yo les animo, queridos hermanos, yo les animo, queridos amigos, que puedan seguir confiando en nuestro Señor. No poner la mira en cómo van a suceder las cosas, en cómo vamos a salir de esto, en cómo mañana voy a ayudar a mis hijos. Vamos a dejar eso a Dios. Él sigue estando en el trono y lo que estamos pasando ahora no es una sorpresa para Él. Él va a levantarnos en gloria, pero debemos dejar de que Él tome el control de la situación, el control de nuestra vida, el control de cómo va a suceder. Y nosotros vamos a confiar en quién es nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios.
Y si hacemos esto, queridos hermanos, yo creo y declaro victoria sobre su vida y sanación, liberación, gozo y lluvia de bendición va a caer sobre ustedes. Y van a poder ver la gloria de Dios, van a poder experimentar la grandeza y la magnitud de la gloria del Señor en nuestra vida. Y que sea Dios mismo quien nos fortalece. Así lo dice en su palabra en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos va a fortalecer. Él se encarga de cómo fortalecernos. Él se encarga de cómo llenarnos cada día en nuestra vida. Dejemos los procesos a Dios y nosotros vamos a seguir a nuestro Señor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Él tiene cuidado de nosotros y solamente en Él podemos confiar. Amados hermanos, queridos amigos, que Dios les guarde grandemente. Me gustaría también tomar ese tiempo para darte la oportunidad de hacer a Dios tu Salvador personal. Creer en Jesucristo como tu Salvador personal. Haga solamente esta simple oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te acepto como mi Salvador personal. Si has hecho esta simple oración, yo creo que ya has nacido de nuevo. Que Dios les bendiga. Busca una buena iglesia donde enseñan la doctrina de Cristo para poder seguir con Dios. Es una cuestión de tiempo que vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Puedes escribir a nosotros por Facebook o escribir al pastor para que podamos orar contigo y así seguir adelante con el caminar de Cristo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que dejemos que Dios lleve a cabo cómo va a resultar o cómo va a obrar en nuestra vida o en lo que estamos viviendo, y nosotros vamos a enfocar de que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Les quiero, les amo mucho, que Dios les bendiga. Chao.